hacer que esa platita ahora rinda frutos y trabaje para mí. Su programación mental determina tu realidad financiera. Todo mi décimo yo metí en criptomonedas. Oye, Clau, ¿qué hiciste vos con tu primer sueldo? Ay, buena pregunta. Y la verdad que tengo muy claro lo que hice con mi primer sueldo porque, no sé, para las personas que vieron uno de los episodios anteriores, yo contaba que venía de trabajos muy tradicionales, donde como estudiar derecho siempre encuentras trabajos donde te van a pagar como pasante. Entonces, cuando yo entré a Ulpic fue como en verdad ya mi primer sueldo, donde estaba asegurada, donde sabía que iba a tener todos los beneficios de ley. Todas las de la ley. Ajá, entonces cuando recibí mi primer sueldo me acuerdo que tal vez no fue lo mejor, pero es algo que me llenó mucho de orgullo porque me compré yo mi primer celular con mi dinero, con mis ahorros, entonces me acuerdo que tener esa idea de, wow, ya con un primer sueldo ya me pude comprar algo que yo quería, más no tuve que ahorrar 6 meses con un sueldo que antes tenía para llegar a esto, fue algo que me hizo sentir súper orgullosa de mí y de decir, wow, como que desde mi dinero puedo comprarme algo que yo quiero, que eso era algo que antes como para mí era muy complicado. Yo tenía que pedirle dinero a veces a mi papi para completar las cosas que quería comprarle. Entonces, por eso es algo que lo recuerdo como con mucha nostalgia y como algo que me hace sentir muy Y orgullosa. al celo, primer sueldo y celo nuevo. Sí. Buenazo. ¿Y tú? ¿Qué hiciste con tu primer sueldo? Yo con mi primer sueldo no tengo una chévere historia, la verdad es algo aburrido. Yo también empecé a trabajar cuando estudiaba en la U, igual estaba en un trabajo tradicional en el parque industrial, lo más tradicional que hay. Y me acuerdo que mi primer sueldo, literalmente eso, creo que le invité a comer a mi familia o le compré algo a mi familia y el resto guardé. No hice nada, la verdad no tengo una gran historia para contar. Lo que sí tengo una gran historia para contar es qué hice ahora con mi décimo, cómo lo invertí, cómo pasé de mi primer sueldo y tener la plata por poco abajo del colchón, a hacer que esa platita ahora rinda frutos y trabaje para mí. Obviamente, para llegar a esto tuve que investigar mucho, autoeducarme mucho y saber en qué estoy metiendo mi plata, porque actualmente, ponte todo mi décimo, yo metí en criptomonedas, en algunas criptomonedas que mucha gente va a saber qué es esto y va a decir, sí, yo también estoy haciendo lo mismo y mucha gente va a decir, eso es arriesgadísimo, es como una apuesta. Sin embargo, yo no creo que sea una apuesta, porque si es que tú sabes en qué te estás metiendo y te has educado sobre el tema, está como que todo chill, tienes control. Y ya más adelante vamos a dar como que estas herramientas para que la gente sepa cómo usar bien su DECI. ¿Y vos, qué vas a hacer con tu DECI? A ver, aquí también para que note la diferencia que hubo, es que también lo que hice con mi primer décimo, que fue coger todo ese décimo y decir, me merezco y me voy a gastar todo este décimo en ropa. Y me fui Eso ya a fue muy big. Guayaquil, sí, Ya. me fui a Guayaquil Sí. hace un año, que justo estaba en la playa, me entré a Guayaquil y dije, me voy a gastar todo mi décimo en ropa, porque sí, porque me lo merezco, porque me llegó como que esta platita justo por poco para ropa. Llego con toda la ropa nueva. Algo Siguiente. que no lo necesitaba y que fue más como un, no sé, algo muy impulsivo. Ya. Pero ahora ya, como saben, el décimo se paga hasta el 15 de agosto aquí en la sierra, entonces, bueno, nosotros ya nos adelantaron el décimo y todavía no hago nada porque soy nueva como en todo esto, pero estoy como con esta hambre de hacer crecer mi dinero y de ver las mejores opciones que hay para que esto pase. Entonces, en base a las lecciones que tenemos a veces en Ulpic, o conversando contigo, con el Nico, mi dinero del décimo está ahí guardado, no lo voy a dejar ahí en el banco, pero lo que sí estoy segura es que me voy a pagar a mí misma esta vez, es decir, ahorrar, invertir. Y esto ya es algo que, esto de pagarse a uno mismo es algo que ya les vamos a contar a continuación. Pero eso, porque no he tenido algo específico. Lo único que quiero es ver la forma en la que puedo hacer crecer este dinero. Tal vez esté con la idea de un side business o, como te digo, de inversión o de algún otro tipo de ahorro. Entonces, eso. Está bien lo de pagarse uno mismo primero antes de cualquier gustito. Y otra cosa que hay que estar pilas, que por ejemplo yo le digo al David de hace 5 años que empezó a trabajar en la U, 4 o 5 años creo que son, el tema de ganarle a la inflación. Porque obviamente uno a veces no conoce este tema o que la inflación le puede afectar a uno desde montos muy pequeños hasta montos muy grandes y Porque tiene la plata ahí parqueada en la cuenta del banco y no hace nada. Antes de pasar con las herramientas, ya para ver qué pueden hacer con su décimo y qué hemos hecho nosotros,
queremos recomendarles nuestro servicio de registro de marcas en Ulpic, un servicio en el cual les atendemos desde ustedes desde cualquier parte del Ecuador, 100% en línea, solo nos escriben y en 5 minutos la Clau les ayuda a que empiecen con su trámite de registro de marca para que nadie le robe. Entonces, Clau, para pasar con las herramientas, tú me decías que tienes uno de tus libros favoritos en torno a las finanzas personales y que te abrió mucho la mente. ¿Cuál es y qué lección te ha dado ese libro? A ver, son Los secretos de la mente millonaria. En realidad hay 3 lecciones de este libro que las tengo aquí anotadas que en realidad me han funcionado muchísimo y fue como lo que más me marcó cuando leí este libro porque yo no siempre tuve una buena relación con el dinero, yo más bien le tenía mucho miedo, pensaba como que la deuda es muy mala, cuando en realidad si sabes manejar bien una deuda como es buena. Entonces este libro como que me cambió mucho la mente, como su nombre lo dice. Entonces la principal lección y algo que más también yo lo vi como herramienta de este libro es que su programación mental determina tu realidad financiera. Y esto quiere decir que, o sea, podrá sonar muy cliché, pero que todo es mental, o sea, y que todo depende en tu mente cómo manejas y cómo llevas tu relación con el dinero. Entonces, aquí decía como que si tú no cambias tu mentalidad primero de que, no sé, tal vez soy pobre o esas simples frases que a veces cotidianamente decimos como que no tengo plata o ahorita no, es que estoy ajustada, es como mentalidad, o sea, y si tú empiezas a pensar ya como millonario y decir como, no, sí, soy abundante, tengo plata, voy a tener más para cierto tiempo, que como que el dinero empieza a llegar y mejoras tu relación con el dinero. Entonces esa como una lección, tengo 2 más, pero ya le puedo compartir más adelante. Algo que me gusta mucho de ese libro y que se me hace chistoso en buen plan es lo de toques en la cabeza y diga, tengo una mente millonaria, que es como cuando estás fallando en algo, te acuerdas y te hace como que Ajá. retomar el camino. A mí, mi libro favorito de finanzas personales es El hombre más rico de Babilón. La principal lección que rescato de ese libro es el páguese a usted primero. En ese libro hace la analogía de que imagínate que tú vives en el tiempo de la esclavitud y tienes tu patrón o tu amo que te da de comer, te da de vestir, te da trabajo, te da un techo, pero fuera de eso no tienes nada más. Imagínate que un día a tu amo o a tu patrón se le ocurre decirte, ¿sabes qué? Ya no necesito de ti. ¿Vos qué tendrías? Absolutamente nada. Entonces la analogía se referencia a que ese amo o ese patrón es el dinero en estos tiempos. Entonces, si tú no te pagas a ti primero, el dinero obviamente te permite comprarte ropa, comprarte comida, darte un techo, pero si al final del día tú no te pagas a ti mismo primero, ahorras o inviertes, es como si después no tuvieras nada. Entonces, es un libro que a mí me gusta muchísimo, que para la gente incluso que no tenga tan establecido el hábito de ahorrar o de invertir, bueno, en primer lugar el hábito de ahorrar, que es el primer paso, les recomiendo muchísimo. Yo también tengo otra herramienta que fue justo lo que lo vimos esta semana con todo el equipo Ulpic, que es, o sea, aprendan a investigar bien qué pueden hacer, porque a veces están las herramientas sobre la mesa o las opciones sobre la mesa, pero simplemente falta como de investigar un poquito más para saber qué puedo hacer, como por ejemplo las pólizas, los ahorros programados, ahorros flexibles, fondos de inversión, incluso bueno, supongo que nos puedes contar un poco más sobre las criptomonedas y todo lo que hay ahora en el mundo actual, donde en serio podemos invertir o ahorrar nuestro dinero de una forma que nos va a generar más ingresos. Entonces, esto también es algo que les quería compartir porque muchas veces, como te digo, solo falta investigar para llegar a una buena opción, a una buena herramienta. Entonces, eso también, si van a recibir su décimo, no se lo gasten como yo la primera vez, sino investiguen y vean en qué pueden invertirlo y hacer que crezca capaz que el doble o el triple. Sí, hay otra herramienta que yo le recomiendo a la gente, es el libro La psicología del dinero. Como tú dices, existen, por ejemplo, inversiones como el ahorro flexible, que en algunos bancos te da el 5% y tienes tu platita a la vista y cuando vos quieras lo retiras. Tienes las pólizas que te dan el 6, 7%, que ya tienes que dejar un tiempo ahí parqueada la platita. Tienes los fondos de inversión que aquí en Ecuador, fondos como Fiducia o Fideval te dan el 8%. Y tienes las criptomonedas que en mi caso yo he llegado a tener rendimientos de hasta el 60% de lo que invierto, pero lo que te dice este libro de la psicología del dinero es, no hay inversión que valga tu sueño. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy una persona que tolera mucho el riesgo y puedo dormir tranquilo sabiendo que tengo mi plata invertida en algo que me puede dar el 60% de rendimiento o puede irse
a menos 20% el día de mañana. Pero hay mucha gente que no es así. Entonces, lo que yo sugiero es este libro de la psicología del dinero también, para que la gente entienda cuál es su perfil de inversor. Si es que a lo mejor no, ¿sabes qué? A mí me gusta tener mi plata parqueada en el banco y tener un rendimiento un poco bajo en comparación del mercado, pero puedo dormir tranquilo. Y si es que ya son arriesgados como yo y quieren meterse al mundo de las criptomonedas, lo primero que yo les recomiendo es que investiguen muchísimo, pero muchísimo, 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 porque es un mundo completamente distinto a lo que vemos en el mercado financiero tradicional. Ahí el libro que yo le recomiendo a la gente para que inicie es el del patrón Bitcoin, que si bien su nombre hace alusión a criptomonedas, los primeros 3 cuartos del libro es como la historia del dinero y por qué llegamos a lo que ahora son las criptomonedas. Entonces es algo que te abre mucho la mente y te sienta como que las bases de por qué existe el Bitcoin y por qué es que está funcionando actualmente. No sé si tienes tal vez alguna otra herramienta, Clau. No otra herramienta, pero sí otra lección del libro de Los secretos de la mente millonaria, que es que el manejo del dinero es más importante que la cantidad. O sea, puedes empezar con muy poquito, pero si lo sabes manejar, va a llegar, y es a lo que les decía anteriormente de investiguen, vean dónde pueden meter su dinero, dónde lo pueden invertir, un ahorro flexible, o sea, tantas opciones que hay, pero si lo manejas de forma correcta, no va a importar que tengas tal vez muy poco, porque eso puede crecer muchísimo más o puede crecer incluso el triple, el doble, entonces no importa la cantidad y también al contrario, si tienes demasiado dinero, pero no lo sabes manejar, te puedes quedar en cero. Entonces, esa es una de las herramientas que también me ha ayudado mucho de decir, a ver, ¿cómo estoy manejando mi dinero? Siempre, yo antes no llevaba los gastos, sino solo ya, cuando se me acaba el dinero, ya, o sea, ahí sé que se me acabó. Yeah. Pero en cambio ahora soy súper minuciosa con en qué estoy gastando, así sé que me compro un agua, lo anoto y es como, sabes, al final del mes, en qué puedo reducir mis gastos o en qué si estoy gastando bien mi dinero. Entonces, estas pequeñas herramientas que les puedo dar, hay muchas, incluso aplicaciones en el celular que yo ocupo mucho para poder organizar mis gastos. Entonces, todo eso yo les quería compartir y así que ya saben, si van a recibir su décimo, no se gasten. Me imagino que deben haber personas que todavía no lo reciben ya mismo. Entonces, investiguen, acuérdense de las lecciones que les está dando David y yo para que puedan hacer las cosas bien con su dinero y con su sueldo también, obviamente. Eso, amigos, muchas gracias por escucharnos en este podcast y nos vemos la siguiente semana en otro capítulo. Chao. Chao.